Pues muy buenas tardes a todos, bienvenidos y bienvenidas alumnos a una sesión más de nuestro diplomado en especialidad en cuidados intensivos. Los invitamos a cursar este diplomado en tanatología y cuidados paliativos. Inicia el lunes 9 de marzo, impartido por el maestro Celso, psicoterapeuta del estado de Oaxaca. Tenemos la beca del 50% para todos nuestros alumnos, ¿sí? Inscripción 500 pesos, mensualidad 500 pesos. Es un diplomado que tú debes de tener en tu currículum vitae. La beca estará disponible hasta el 31 de enero, quien desee tomarla. Y pues bueno, ahora voy a compartir otra información muy importante con respecto a nuestro diplomado, información muy importante que tenemos que compartir con ustedes el día de hoy, información que no se nos puede pasar para nada, ¿sí? Para todos nuestros alumnos, bueno, realmente nos acompañan muy pocos alumnos, ahorita 16 alumnos nada más en plataforma. Lick, buenas tardes. Aquí estoy Ah, para que me anote. ok, ya llegó Reina, muy bien. Pues fíjese que el diplomado, eh, solamente la mitad de alumnos entra y eso me pone triste. Sí, por ejemplo, ahorita nada más están 15. Entonces hemos tomado una decisión. La decisión es que le vamos a aplicar un examen para obtener el grado de diplomado en cuidados intensivos. ¿Están de acuerdo en el examen? Sí, Pues sí, maestro. maestro. ¿Sí? ¿De acuerdo? Sí. Yo creo que es justo aplicarles un examen porque actualmente, chicos, no se trata de nada más pagar y dar o sea, pagar y que me den mi diploma. No, no se trata. Al menos nosotros en la Agencia de Enfermería Guadalupana regalamos becas, sí, pero no regalamos diplomas. Entonces, hay muchos alumnos que tienen pagos pendientes, bastantes alumnos que llevan pagos muy atrasados. Incluso hay muchos que ya los vamos a dar de baja porque no los hemos visto en clases. No los hemos visto. Cuando nosotros tomamos el diplomado que iniciamos el 3 de septiembre, chicos, tomamos un compromiso como profesionales y como persona de cursar este diplomado. Sí, he observado las clases de la maestra Margarita y muy pocos alumnos participan. Son contados los alumnos que participan, entonces sí se va a hacer el examen de grado. En el examen de grado lo voy a decir a la maestra Margarita que ella lo elabore. Ahí está la maestra Margarita por ahí, ya llegó, ¿verdad? Maestra, ¿me Sí, escucha? maestro. Sí, maestro. Ok, vamos a hacerle un examen de grado, maestra. Ahí le voy a pedir el apoyo para que me elabore un examen de 50 preguntas sin respuesta. Pueden ser casos clínicos y que ellos les digan intervenciones y se lo vamos a aplicar en sesión en vivo, maestra. Yo se lo puedo aplicar, o sea, no es necesario que usted se lo aplique, yo ya programaría una fecha especial para hacérselo lo más seguro que es un fin de semana, probablemente en la mañana, ¿sí? De 10 de la mañana a 2 de la tarde para darles el tiempo suficiente, pero sí lo vamos a hacer, maestra, porque muy pocos alumnos participan en clase y también muy pocos se conectan. Y tampoco he observado, yo reviso la plataforma y no están viendo las clases grabadas. Entonces, sí, ahorita actualmente todos los diplomados hemos estado haciendo el examen de grado. En farmacología lo hicimos, en quirúrgica que terminó lo hicimos, en proceso enfermero también lo hicimos. En el último diplomado de farmacología que terminó ahorita apenas el 6 de enero, igual hicimos un examen de grado. Por lo mismo. Entonces, maestra, por ahí le encargo el examen, por favor. En cuanto lo tenga, me lo comparte y se lo vamos a aplicar un fin de semana, un domingo, para que no haya pretexto de que yo trabajo o eso, ¿sale? Porque le comentaba a los chicos que ahorita la Federación Mexicana de Enfermería nos va a evaluar a nosotros, a las universidades en ese aspecto, porque hay universidades que literal regalan, o, bueno, institutos que regalan diplomas, y en nuestro caso no, el alumno tiene que demostrar competencia, tiene que demostrar habilidad y competencia del diplomado que está cursando, porque el diploma que te vamos a dar, pues realmente avala todo que usted conoce, todo ese conocimiento. Entonces, por ejemplo, ahorita nada más tenemos a 15 alumnos, maestra, de una lista de registro de 30 alumnos. Y, por ejemplo, los alumnos que tienen beca especial, pues lamentablemente se les va a retirar la beca. No van a poder obtener su diploma, ¿no? Entonces, hay un compromiso que yo hice con ellos al inicio y entonces cada quien tiene su beca asignada
Y yo felicito a los 15 alumnos que están y de los 15 alumnos que están, pues porque aquí van a salir nuestros 3 alumnos premiados. Tenemos para este año 2026 regalos muy bonitos, muy bonitos. Para ustedes tenemos regalos muy bonitos que le vamos a dar a nuestros 3 mejores alumnos. Por ejemplo, aquí están los 3 mejores alumnos, yo aquí los estoy viendo. Y de eso se trata, de adquirir conocimientos, chicos. Entonces vamos a hacer el examen de grado en el mes de febrero. Pues bueno, ahí vemos en pantalla nuestro diplomado termina el 21 de febrero, alumnos. Maestra, el 21 de febrero. En su momento se había dicho, maestra, que iba a ser presencial, pero no va a ser presencial porque ningún alumno va a poder asistir al taller. Sí, yo he hecho el sondeo y ninguno va a poder ir. Entonces, o de los que están aquí, ¿quién va a poder venir al cierre presencial, chicos? ¿Quién sí podría venir? A ver, ¿los quiero escuchar? Tehuantepec, Oaxaca. ¿Alguien tomaría la clausura presencial? ¿Asistiría? No, maestro. No, nadie, ¿no? La que probablemente podría ir es Itayexi. Probablemente Itayexi. Cecilia Lazo, que vive en Oaxaca, probablemente podría venir. Y Reina, probablemente serían 3, pero bueno, Sara Isel ya está en Veracruz, ya no está en Oaxaca. Como 3 alumnos, entonces, y no es seguro que los que mencioné vayan a venir, pues. No, no es, no pueden venir, no, el resto de los alumnos, pues es por año. Entonces yo creo que ese clausura, como lo planteamos al inicio, cuando iniciamos el diplomado, lo iniciamos, recuerdo que muy emocionados, muy contentos, muy alegres, ¿no? Ya no va a poder ser posible. De todos modos, voy a hacer el sondeo en el grupo, pero como lo veo, el panorama lo veo muy incierto. Entonces, yo creo que vamos a clausurar, maestra, en la siguiente semana que sigue después de ese 21. Vamos a tener clase todavía el 11 de febrero. Del 11 de febrero nos vamos a ir al 11 de miércoles 11 de febrero. De ahí nos vamos a ir, maestra, al 18 de febrero y el 25 de febrero vamos a estar cerrando el diplomado, maestra. Sí, el 25 de febrero. Lo vamos a estar cerrando, por favor. Ok, maestro. Sí, sí, en febrero se cumplen los 6 meses. Septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero. Entonces, el 25 de febrero cerramos el diplomado, chicos, y van a pagar colegiatura del mes de febrero, ¿vale? Para que no haya confusiones. El sexto mes se cumple el 21, el 25 de febrero, sería la clausura. Y el examen para obtener el grado de diplomado lo vamos a programar para el domingo 22 de febrero. Entonces el domingo 22 de febrero voy a poner a mi asistente virtual que me aplique ese examen. Les vamos a dar 4 horas. 4 horas, pues ahí usted toma la pauta, maestra. Ya usted si dice con respuesta, ya se lo dejo a su criterio personal. ¿Sale? Y pues el número de reactivos yo le sugiero que sean 50, maestra, y que abarque todos los módulos, por favor. Para ver el alumno, necesitamos mínimo que el alumno tenga 70 en el examen para poder pasar el examen, 70 puntos. ¿Sale, chicos? ¿Dudas, preguntas con la información que acabo de proporcionar? No, todo bien, maestro. Va a ser en línea, ¿sale? En línea. ¿Ok? Pues bueno, entonces esa es la información que le iba a dar. La siguiente información es con respecto a las fotos. Yo el día de mañana jueves les voy a compartir en plataforma, en el grupo de WhatsApp, las listas. Por favor, les pido que me confirmen grados académicos. Mira, lo siento mucho, el alumno que no me confirme el grado académico, lo siento mucho, porque nos ha pasado. Eso, los diplomados llevamos trabajando casi 5 años con los diplomados en línea y nos ha pasado que no confirma en el grupo su mensaje. Ya cuando su diploma digital se les envía, ya me dicen, maestro, es que mi apellido no lleva acento. Y hasta ese punto nosotros le hemos corregido la diploma porque pues esa corrección tiene un costo y hasta donde yo lo he hecho lo posible, yo he cubierto el costo. Para 2026 las reglas de operación van a cambiar. Si tú no me confirmas tu grado académico, que yo el día de mañana te voy a mandar la lista completa. Grado académico me refiero estudiante de enfermería, pasante de enfermería, auxiliar, licenciado en enfermería, maestra, o el grado académico que tú quieras ponerte, o si quieres sin grado académico, se puede sin grado académico, pero que me confirmen todos. Yo voy a tomar en cuenta, voy a dar todo el día de mañana para confirmar.
Y para el siguiente día yo voy a mandar la lista a la universidad para que empiecen a hacer el proceso de elaboración de sus diplomas. Y ya cuando te entreguemos tu diploma, en caso de que me digas es que mi nombre está escrito mal, pues bueno, tendrás que pagar la corrección, tiene un costo. Sí, que todavía no me la ha dado la universidad, el costo de este año todavía me lo va a emitir, no sé cuánto sea, pero el año pasado tenía un costo de 500 pesos corrección. 500. Probablemente siga igual, puede ser, o puede ser que suba un poquito más, no sabemos, ¿no? Entonces yo para eso les pido que por favor verifiquen bien la lista cuando yo les mando la información al grupo. ¿Sale? ¿Hasta ahí todo claro? Sí, maestro. Sí, Bueno, maestro. miren, vamos a nosotros a hacer la parte ya llegó el momento para entregar fotografías, ahora sí. Ya llegó el momento. En pantalla tienen ustedes, ya la parte de las fotografías. Pues aquí todos los alumnos son foráneos, todos, a excepción de Itayexi, que es de Tehuantepec, de aquí de Oaxaca, que yo creo que la única que entregaría fotos presenciales eres tú, Itayexi. Ya nos pondríamos de acuerdo y el resto de alumnos pues son foráneos. Entonces el resto de alumnos pues mandarían su foto digital, chicos. Mandarían su foto digital, costo de impresión 100 pesos, ya pueden mandar sus fotos a partir de hoy. Fecha límite para enviar fotos, pues sería hasta que termine el diplomado, pero si tú lo envías hasta que termine el diplomado, después de que termine el diplomado, por lógica, tu proceso de tu diploma va a tardar un poco, va a tardar más, ¿sale? Entonces eso va a depender de ti. De hecho, las diplomas entran en proceso de firma a partir de que el diplomado terminó. Entra el proceso de firma. Antes no las podemos firmar, no, porque no sabemos si el alumno va a terminar, si el alumno va a pagar la emisión de la diploma, todo eso. Entonces, otro pago que ustedes van a realizar en el mes de febrero también, recuerden, es la emisión de la diploma. En la emisión de la diploma por institución educativa tiene un costo de 500 pesos, ¿sale? 500 pesos la emisión de diploma. Entonces, ese costo, ese pago se va a realizar en febrero, aparte de la colegiatura que ustedes tienen. También el alumno, si desea su diploma en físico, por paquetería estafeta van a pagar 700 pesos. Si la desean digital, no tiene ningún costo, nada más nos avisas y te la mandamos por WhatsApp o por correo electrónico. Se te manda escaneada tu diploma. Ya esa es decisión personal de cada alumno. La impresión de fotos todos los van a pagar, todos, a menos de que entregues tu foto presencial, pues no la vas a pagar. Sería 100 pesos. Cuando el alumno ya tenga pagado todo, ya tenga todo en orden, ya entregado fotografía y todos los pagos, en ese momento es cuando su diploma entra en el proceso de firma, ¿sí? Pero lo que necesitamos es que también nos mandes tus fotografías ahora que te lo estamos solicitando. También yo el día de mañana te voy a mandar las características que estás viendo en pantalla. Tiene que ser fotos recientes, ¿sí? Las características te las voy a mostrar acá. Las fotografías, muchos me han preguntado, maestro, ¿qué tamaño es la diploma? No, nada más tómate una foto digital, no te preocupes. La impresión se hace acá, tamaño diploma. Tú nada más tómate la foto con las características que ves en pantalla, por favor. ¿Sale? Tienen que ser fotografías recientes, no más de 6 meses, ¿sale? Únicamente eso. Y ya saben que tiene que ser con saco y corbata, ¿sale? Con saco y corbata tanto para caballeros como para damas. Entonces, eso es muy importante. Sus fotografías las pueden mandar a partir de ahora. Tienen para entregarlo hasta el día que termine el diplomado. Si después de que termine el diplomado, te vamos a dar 30 días hábiles para entregar la fotografía. En caso de que no las mandes en 30 días hábiles, tus fotografías, pues bueno, tu diploma se va a archivar. Y posterior a ello, para que tú puedas recuperar tu diploma, para que salga de ese archivo que está archivada, tendrías que pagar una cuota de 500 pesos para iniciar nuevamente el trámite de tu diploma. Porque los paquetes de firmas de las diplomas, chicos, se van por paquetes. Sí, nosotros le llamamos portfolios, aquí como se maneja. ¿Sí? No podemos mandar una y otra, ¿no? Entonces van por paquetes y se mandan por semanas y esperar el proceso de firma. Ya hemos tenido detalles con alumnos de otras generaciones en el año pasado que se molestan porque su diploma no se entrega luego. Y es que muchas veces es por la fotografía que tardan unos compañeros en enviarlos. Y entonces muchas veces están insistentes, insistentes. Pero el detalle es que se manda por folios. Por eso también otra forma de trabajar para este año nosotros en los diplomados es que el alumno
se le va a dar 30 días después de que termine el diplomado para que envíe su fotografía y envíe todos los pagos correspondientes. Posterior a ello, pues puede pasar más tiempo, no importa, para que pague todo lo demás. Pero eso sí tendría hasta el 31 de diciembre del año en curso que está corriendo para poder recuperar su diploma, solamente que pagaría 500 pesos. Si termina el año y no la recoge, no hace el trámite, el diplomado se cancela, ¿vale? Entonces, no sé si quedó clara esta información, chicos. Sí, maestro. Sí, maestro. Muy bien. Por ahí hay alumnos que tienen pendientes envío de otros diplomas. En tu caso, Claudia, aquí está ahí. Si tú quieres que se retengan tus diplomas, pues puedes esperar. En caso de que no, pues tu diploma se te envía. Los envíos de los de fármacos se van a empezar a enviar en la primera semana de febrero, que sería de fármaco y quirúrgica la tuya. Que es que sería, si usted desea esperar, tendría que esperar y se mandaríamos tal vez probablemente a principios de abril. Ya con esta Este, diploma, Claudia, pero esto tú depende. Ahora, yo te lo digo por si no quieres pagar otros 600 pesos de envío, como lo hicimos en quirúrgica. Pero no, si no, se te envía y después se te envía la otra sin detalle. sí, es que como me están pidiendo en el trabajo el documento, entonces, mientras se pueda, Las enviar digitales antes, se te pues van a mandar. mejor. Las digitales se te van a mandar ya. Yo creo que ya el próximo lunes se están mandando las digitales. Las digitales, ¿sí? Digital, La cuestión digital. tengo la Ajá. de quirúrgica, maestro. Nada más Ah, ya la falta la tienes, de ¿no? fármaco. Sí, Fármaco. Ajá. Sí, es que ahí te comentaba con tu caso, ¿sabes qué pasó con la de fármaco? Le puse la foto de tu hermana y se fue a firma. Y cuando ya llegó, me la regresaron y chispas, dije yo, no puede ser. O sea, se firmó, pero con la foto de tu hermana, la de fármaco. Ahora, volvió a entrar a corrección. La de tu hermana, la de fármaco ya va a salir, pero la tuya entró a corrección nuevamente para hacer ese cambio, porque se volvió a imprimir la foto nuevamente. Pero ya va a salir, te digo, entonces, si gusta, te la mandamos en febrero, pero si ya nos ponemos de acuerdo, ¿sale? Y igual así también aquí tenemos chicos, por ejemplo, está gracias. creo que está Elia Posadas, que terminó el diplomado de geriatría, parece, no sé quién más esté por acá. Todavía no, maestro. Inicia en febrero. Ah, inicia en febrero, usted no, ¿verdad? Me estoy confundiendo, ¿sí? Y pues bueno, chicos, esa es la información con ustedes para iniciar la clase. ¿Alguna duda? Por grandes rasgos. Y del examen, no se preocupen. A todos se les va a dar su diploma, pero yo quiero ver realmente si aprendiste, ¿me entiendes? Quiero ver si realmente, ¿no? Si te llevas algo, ¿no? A todos se les va a dar su diploma, no se preocupen, pero sí se tiene que hacer esa evaluación, ¿vale? Se tiene que hacer. Sí, porque quiero ver qué tanto te llevas, qué tanto aprendiste, ¿no? Desde luego, el alumno que tenga un buen puntaje en el examen, desde luego, pues que se le va a dar un premio también, ¿no? Pero desde hecho, desde luego, ¿aquí quién presentó examen Ceneval en línea acá? ¿Hay alguien que presentó examen Ceneval en línea? ¿Nadie? ¿De los de acá? Sí, yo maestro Bueno, presenté en el mes de junio, creo. ok. Y pues igualito va a ser, todos cámaras prendidas. Ok, O sea, maestro. todas cámaras prendidas, mi asistente va a estar ahí, viendo ahí, ey, esa mano, ey, ¿dónde estás viendo? Te estoy viendo, ay, así, ¿vale? O sea, hay que ser honestos, no va a pasar nada. Si quita cero, pues chispa, me va a poner a pensar mucho, pero yo no creo que haya alguien que quite cero, no, ya sería mucho, ¿no? No creo. Entonces, por eso vamos a hacer esa pequeña evaluación, pero tu diploma está garantizada, no te preocupes. Pero sí vamos a hacer la evaluación, ¿sale? Domingo 22 de febrero, no lo olviden, de 10 de la mañana hasta las 2 de la tarde. Conforme vayas terminando, te puedes ir saliendo de la plataforma. Pero ya las indicaciones las daríamos en su momento. Y pues empiecen con sus fotografías, por favor, porque solo van a tener un mes, hasta que termine el diplomado, un mes máximo para mandarlas. Posterior a ello, van a pagar una multa de 500 pesos para darle trámite. ¿Sale? Le digo porque tenemos alumnos que no apenas terminó el diplomado en julio y apenas me mandaron su foto hoy. Hoy me mandaron su foto y el diplomado terminó en julio de 2025. Y me dicen, maestro, quiero mi diploma para mañana. ¿Cómo cree? No, no se puede. Imposible. No procede. Su diploma sale en 45 días. No, pero es que me urge para mañana. No, pues es que no. No es así, ¿vale? Entonces tenemos muchos rezagos de muchas diplomas y eso mismo hace que muchos chicos tarden, pero esta vez ya no. Se van por folios con los que estén y los demás se van a ir rezagando. Entonces, a partir de ahora llegó el momento de enviar fotos, por favor. ¿Vale?
El examen es el sábado 22 de febrero. Sábado 22 de febrero. Domingo, perdón, domingo 22 de febrero. El diplomado clausuramos en línea miércoles 25 de febrero. Y vamos a ver a cuántos alumnos le vamos a dar regalo. Vamos a ver cuántos alumnos se llevan regalo. Y pues eso lo va a usted, maestra Margarita, va a determinar a quién se le va a dar regalo, sobre todo en cuanto a en participación en clases, maestra. Sale para que vaya checando los nombres de los chicos, maestra, y en su momento yo se los voy a pedir. Vamos a premiar a los 3 mejores alumnos y desde luego vamos a premiar a los 2 mejores puntajes del examen también. ¿Vale? Sí, maestro. Pues bueno, chicos, podemos iniciar la sesión. Muchísimas gracias. Igual, chicos, en línea, cualquier duda que tengan también, por favor, a mi WhatsApp personal me pueden comentar o en el grupo, ¿sale? Si no preguntan nada, me daré cuenta que no ven la clase grabada con esto, ¿sí? Entonces ahí me voy a dar cuenta. Un saludo, chicos. Pues bueno, iniciamos, maestra, la voy a hacer hospedadora Sí. para que pueda iniciar la sesión de hoy. A ver, ¿dónde está? Ah, Reina, ¿me escuchas, Reina? Reina Jiménez. Ah, ya se fue Reina. Listo, maestra. Ya puede proyectar. Pues bueno, Sí. iniciamos y sean bienvenidos. Hola, buenas tardes. ¿Me confirman que ya puedan ver la pantalla, por favor? ¿Ya, verdad? Sí, ya se ve. Bueno, vamos a ver este tema. Em, es el tema de cuidado de enfermería en el paciente politraumatizado. Pero pues por las características de lo que se refiere al paciente politraumatizado son muchos temas en uno prácticamente y de lo que aterriza valoración hemodinámica, valoración neurológica, los tipos de shock y pues algunos otros que ya hemos visto en sus generalidades también. Vamos a ir desglosando un poquito de este tema, pero pues lo tendremos que optimizar ya que, como les comento, politrama pues son varios temas y bueno, si nosotros revisamos la mortalidad y morbilidad, perdón, la mortalidad en nuestro país dentro de las causas de muerte, tanto en México y en el mundo, vamos a notar que cuando no son derivadas de alguna causa, digas una enfermedad, lo que le llamamos morbilidad, sino aterriza en mortalidad, las, los accidentes, tanto de tráfico, accidentes como violencia, son los que pues causan más eh, politraumas por las mismas características y pues ustedes ya en sus contextos ya hemos platicado qué tipo de accidentes o pacientes de este tipo son los que derivan a las unidades de salud. Prácticamente la mayoría aterrizan en traumatismos craneoencefálicos y de allí accidentes y que derivan en trauma de tórax, trauma de abdomen, eh, y pues para esto serviría que pudiéramos revisar un poquito antes a lo que se refiere la atención prehospitalaria, lo que es la sistemática del trauma. Si nosotros pues recordamos las leyes de Newton sobre la velocidad y cuando un vehículo en movimiento, sobre todo si supera una velocidad que se considera alta, que supere los 40 kilómetros por hora, y de allí, y mientras mayor sea la velocidad, mayor es la mortalidad. Y con las leyes de del movimiento, cuando un vehículo se detiene de manera abrupta, su contenido sigue en movimiento. Entonces, en este ejemplo, el contenido pues es las personas, todos los objetos que están, están dentro y le podríamos agregar a las lesiones las que deriven cuando una persona no cuenta con la protección dentro del vehículo, dígase en adultos, el cinturón de seguridad y en niños, personas
menores a 25 kilos, pues es una adaptación que se hace a los asientos de acuerdo a su peso, a su estatura, que se tiene que colocar. Entonces, todo esto es importante que a lo mejor en algún momento lo puedan revisar, lo podamos estudiar, ya que pues esta es una de las causas que ingresan, estos pacientes por el trauma ingresan a las unidades de cuidados intensivos, pero de allí derivan a otros servicios, dígase, previamente pues pasan en valoración, en área de choque, primer contacto, como le denominen en sus establecimientos de salud, y posteriormente al egresar del alta de la unidad de cuidados intensivos, pues se van a piso. Pero pues en estos trayectos tenemos varios pasos, incluso algo súper importante que se determina a través de los protocolos de atención prehospitalaria, porque tenemos el ACLS, el BLS y el ATLS que se hace al trauma, y la, también la atención tanto de trauma como prehospitalaria. Nada más les voy a proyectar un video que quiero que puedan revisar en este sentido. Es un video corto, pero que nos es útil para que vayamos ubicando con base en la cinemática del trauma las, los tipos de lesiones de las que vamos a revisar. Nada más me confirman que puedan ver el video. Sí, sí se ve el video, ¿verdad? Se escucha. Sí, se ve. Sí, pues Sí,
Bueno, aquí quería que pudiéramos checar lo concerniente a la cinemática del trauma, porque es un tema que a lo mejor no han revisado en otras ocasiones, pero nos sirve para referencia. Y de este tema, pues también deriva el soporte vital en trauma y también eh, el manejo prehospitalario. Expresa que se necesita la, pues un sistema multi, multisectorial porque involucra tanto instituciones de salud como de otros sectores, dígase comunicaciones, se necesita eh, avisar a la unidad de salud donde va a ser recibido o potencialmente recibido el usuario, ya con las modificaciones en el sistema de salud, bueno, la atención y la gratuidad y la gravedad de los pacientes, etcétera. Todo esto tiene que posibilitar la atención oportuna de todos pues las personas que sufran un accidente, sobre todo cuando hay múltiples víctimas. Entonces, se tiene que priorizar de acuerdo a la gravedad y tendría que ser una intervención inmediata, tanto para el apoyo a los sobrevivientes, pero pues considerando algunos esquemas donde las unidades de salud pues son con recursos limitados, donde las distancias pues no posibilitan la atención, a lo mejor derivar a este tipo de pacientes cuando son múltiples víctimas, derivarlos a otras unidades de menor complejidad o incluso de mayor complejidad de acuerdo al estado de los pacientes. Y pues se tendría que determinar la mortalidad en el trauma, es decir, el tiempo en el que puede sobrevivir o incluso pueden hacerse más hallazgos a los pacientes. Por ejemplo, en los primeros minutos se tendrían que detectar lesiones fatales que de manera inmediata pues resultan en un deceso, seguido pues de las horas. La primera hora que se llama también la hora dorada, porque en esa hora vamos a hacer tanto la valoración inicial y comenzamos con otras determinaciones, valoraciones que se hacen en la valoración secundaria. Díganse hemorragias internas, algunos traumas que derivan en neumotórax de tensión, todos estos que pueden determinar que la vida del paciente pues siga estando en peligro, a pesar de que en la valoración inicial no se hayan, o en el escenario prehospitalario, pues no se hayan detectado. Y después, en el transcurso de días o semanas, si no se hizo una correcta valoración inicial y secundaria, pues se pueden ocasionar todavía, bueno, se ocasionan pues a lo mejor algunas otras derivantes de las lesiones, díganse como sepsis o que pueden aterrizar en disfunción orgánica múltiple, porque no se hizo a lo mejor un hallazgo, no se le dio continuidad y sobre todo tanto la evaluación primaria como secundaria, pues a lo mejor se hicieron de manera eh, que no se consideraron de manera importante todos los sistemas. Por eso es que en el paciente politraumatizado se ve al paciente de manera sistémica. Un signo nos puede arrojar pues datos tanto de un sistema como de otro, pero pues por eso hay un protocolo, hay algunos principios que nos van a dar pauta y algunos protocolos que se conjunta de esta manera con los determinantes. Por ejemplo, dígase un ultrasonido, lo que se le llama el ECOFAS, cuando se valora el abdomen o a nivel neurológico se tendría que valorar con estudios de tomografía. Y bueno, en el ATLS
Se trata primero la mayor amenaza para la vida, es decir, en este caso, el impacto. No requeriremos de hacer historia clínica detallada al inicio, eso sería en la valoración secundaria. De manera inicial, solo tipo de sangre, si es que se tiene documentado, si no, se hace pues las pruebas y el cruce para la transfusión sanguínea y por alergias, es lo único, bueno, es lo básico que necesitamos, de ahí sí podemos explorar mayor información que tendría que ser posterior a la valoración secundaria y realizar una evaluación y tratamiento de manera simultánea, es decir, el tratamiento es continuo, continuo, no pausamos la atención y pues tenemos este método estandarizado que se puede relacionar con el ACLS, pero aquí precede como es atención, también se conjunta con la atención hospitalaria, una X que pues se refiere a la comunicación, es decir, al triage que tendría que realizarse desde el escenario que realiza el personal de salud, dígase los paramédicos o los técnicos en urgencias médicas. Bueno, ellos tendrían que prever la comunicación en el Sistema Nacional de Salud, dígase las ambulancias con las unidades hospitalarias o las clínicas donde se vaya a derivar el paciente y pues se tiene que clasificar de acuerdo a la gravedad del paciente, a lo que se podría considerar la mayor mortalidad, ya que, como hemos mencionado, en las unidades de salud de nuestro país, los recursos han sido limitados en el sistema público como privado. Eh, Ustedes son sabedores de esto, es una situación que tanto a pacientes que tienen a lo mejor una aseguranza o tienen contratado un tipo de seguro de gastos médicos, aún así los recursos siguen siendo limitativos. Y bueno, la prescripción primaria y la reanimación, la revisión secundaria, como hemos comentado, darle tratamiento definitivo y hacer revaluaciones para, pues, de manera aunada, conjunta, hacer las interconsultas hacia los especialistas que se deriven. Por ejemplo, pues cuando ha pues terminado el peligro, por ponerlo en algún punto, derivar a lo mejor, si se ha resuelto, un ejemplo, ¿no? La hemorragia, bueno, ya se deriva a traumatología, si se ha resuelto la cuestión biológica, bueno, ya se puede derivar. Y la fase prehospitalaria es lo que hemos comentado, se notifica al hospital receptor a través de los distintos códigos. Ahorita los vemos, se prepara el área de resucitación, es decir, el área de choque, pues debe de estar preparado, como ya comentábamos en una de las primeras sesiones, ¿no? El carro de paro debe estar en un área estratégica, disponible, de fácil acceso, que cumpla con los requerimientos de tanto de las normativas como de las características de las poblaciones en las que está contextualizada la unidad de salud y pues a organizar roles y equipos, por eso es que pues la capacitación, la educación continua sigue siendo primordial en todos los participantes de la atención de este tipo de pacientes. Y bueno, el triage por colores, esta es una denominación universal que se va a semaforizar por colores la atención. Hay algunas variantes de acuerdo también a los tipos de pacientes. Por ejemplo, en estos ejemplos está en un color rojo como una atención inmediata, amarillo, puede prescindir de la atención, pero solo hacia minutos u horas, y de allí pues las listas o las esperas de los pacientes donde tal vez no han sido pues educados en esta cuestión de la atención en urgencias, que se refiere pues a lesiones leves. De allí pues una atención que se considera en código negro, pues pacientes fallecidos, y azul expectante. Entonces, cada unidad de salud determinaría los tiempos, pero es importante que se considere de manera universal el rojo, el amarillo como atenciones primordiales que pueden poner en peligro la vida si no se atiende y no se tiene una persona capacitada para
pues clasificar este trash de los códigos. Y bueno, de la atención que se refiere a la mnemotecnia, pues del ABCD, y la revisión primaria se refiere a la vía aérea, por eso es A. Y como vimos en el video, la cinemática del trauma nos va a dictar parte importante del seguimiento que se le debe vigilar al paciente. Ejemplo, ¿no? Si no existe una, a lo mejor un testigo de cómo ocurrió el evento, pues se pudiera eh, predecir de acuerdo a las estadísticas de las cinemáticas del trauma, bueno, cuál es la lesión más frecuente dado pues al que los movimientos de ejemplo, ¿no? De un accidente vehicular, pues aterriza de acuerdo a la zona anatómica donde ocurre primero el impacto. Ejemplo, ¿no? Ocurre primero en rodillas, después la cara, y esto tiene consecuencias de manera sistémica, pero pues no podríamos atender ejemplo, ¿no? La atención de una fractura de fémur, que es, pues, estadísticamente son las que más ocurren, y lo vimos en el video, ¿no? A priorizar un traumatismo craneoencefálico severo. Entonces, por eso es que tiene que ver la relación entre la urgencia y no solo los aparatos y sistemas que se han lesionado. Por eso es importante pues que se haga una valoración protocolizada. Y bueno, en el caso de la vía aérea y el control cervical, bueno, tendríamos aquí que verificar la permeabilidad, valorar los criterios de intubación, si existe a lo mejor algún otro tipo de trauma que impidiera el paso del tubo, como vimos también en el tema de la secuencia rápida de intubación, pues todo el material y equipo tenerlo listo en el carro de paro. Y bueno, la B, que significa breathing o respiración en español, se tendría que hacer una mm, visualización, inspección, palpación, percusión, es decir, toda la exploración física que se refiere pues al área del tórax, no únicamente haciendo la inspección y ya predecir que ocurren lesiones superficiales, como tenemos aquí el ejemplo, ¿no? Tenemos, en este caso, no tenemos una simetría, podemos ver aquí algunas laceraciones, unas heridas, sin embargo, pues de este ejemplo que existe la estabilidad cervical, podríamos agregar otros estudios, dígase imagenología con rayos X, como comentábamos, bueno, más adelante viene lo del protocolo FAST o el ECOFAST para valorar pues tanto la necesidad de asegurar la vía aérea, pero con base en la necesidad de las alteraciones respiratorias, dígase un tórax inestable, podemos ver pues la asimetría cuando se hacen los movimientos de ampliación y de amplexación, porque no es simétrico, o en un neumotórax o un hemotórax, ¿no? Todo esto pues marca tanto en la insonancia del ultrasonido como en la placa de rayos X. Y bueno, en cuanto a la circulación del protocolo, nos marca pues identificar las fuentes de hemorragia. En este caso, pues únicamente podríamos visualizar de manera superficial lesiones en la piel. Sin embargo, se tendría que pues sospechar cuando se tiene alteraciones hemodinámicas, dígase una presión arterial inestable, una presión arterial con un PAM no perfusora, se tendría que sospechar una hemorragia interna, entonces se tiene que hacer la valoración completa en la inspección primaria y pues el control de hemorragias externas, dígase, ejemplo, ¿no? Una fractura expuesta, se hace se hace la compresión o ya avanza hacia el uso de cristaloides o hemoderivados según la clase de shock que pudiera tener. Y pues en cuanto a las características del sangrado, se tendría que verificar si es una hemorragia ya sea arterial
o venosa. Se revisa de manera conjunta al paciente si existe un sangrado pulsátil, si tiene alteraciones en la presión arterial con la pérdida hemática en el estado mental y la diuresis, pues aquí verificaremos datos de choque y datos de bajo gasto, ¿no? Cuando el paciente pues ya empieza con somnolencia o con alteración pues más grave y la ventana renal, como hemos comentado de manera reiterativa, este tema de los estados de choque y de la valoración conjunta, porque pues es un grave determinante para alteraciones hemodinámicas y de manera conjunta pues existe mm, nosotros tendríamos que poner el recurso del conocimiento cuando tenemos en una unidad de salud escasos recursos. Dígase, no podemos valorar a un paciente de manera inmediata, a lo mejor una monitorización invasiva, si no se requiere pues de estas ventanas de las que hemos comentado, ¿no? La ventana tegumentaria, la ventana neurológica, la ventana renal y el estado de perfusión. Y pues en la evaluación FAST, como les comentaba, cuando es un trauma de abdomen, se realiza este protocolo, lo vimos así lo comenté muy someramente en el tema de valoración hemodinámica no invasiva, porque se visualizan algunas ventanas que son importantes, sobre todo hacer valoraciones a nivel de las cavidades, del pericardio, buscando tanto sangre como interno y a lo mejor buscar líquido libre, ¿no? Que sería, pues en este caso, la sangre, porque pues son características de hemorragias internas. Y pues cuando existe un trauma, ya sea cerrado, pero, pero se acumulan los datos de alteración hemodinámica que se consideran anormales, pues son indicativos de la parotomía. ¿Por qué? Porque estamos ante un sangrado a lo mejor de víscera hueca o alguna situación conjunta, como por ejemplo en heridas pues por violencia, dígase por punzocortantes, por arma blanca o arma de fuego, pues estas lesiones a nivel abdominal, recordemos la circulación mesentérica y pues la irrigación tan importante que se tiene a nivel intestinal es una pérdida sanguínea importante, por eso es que de manera abrupta se pueden visualizar cambios hemodinámicos que se traduce en baja presión arterial, baja de la presión arterial media, y pues con esto todo lo que se conjunta en la hipoperfusión, pero en este caso mesentérica. Y fracturas pélvicas. En las fracturas pélvicas, pues se pueden clasificar como las cerradas, que son las que tienen más alta mortalidad. Y a pesar de que son cerradas, pues se relacionan en frecuencia más o menos entre el 50 y el 60% de las que ocurren, y de allí a lo mejor unas que podríamos considerar más graves, sin embargo, no tienen tanta mortalidad como las cerradas, que son como estas de anillo pélvico, tienen menos mortalidad, ¿no? O que se le llaman de libro abierto. Y pues hay fracturas pélvicas transversas. Entonces, sin embargo, las que tienen más alta mortalidad, pues son las cerradas, porque existe también una compresión y esa compresión tiene relación con el trauma abdominal. Entonces, el manejo inicial se relaciona con la estabilización pélvica, ¿no? Estos, pues, dispositivos y cirugías que tienen que realizar, pues son cirugías importantes, porque pues se lleva gran parte eh, aquí del tiempo valioso para la estabilización del paciente. Y bueno,
La evaluación neurológica, ya vimos este tema, sin embargo, pues sigue siendo reiterativo y en este tema es importante, ahorita lo vamos a recordar un poquito, la valoración por la escala de Glasgow, de las pupilas, todos estos datos de focalización, si es un paciente a lo mejor con traumatismo craneoencefálico leve o moderado, pues datos de focalización, que tenga cefalea o que presente convulsiones o náuseas, entonces que se detecten de manera oportuna, porque es lo que comentábamos, ¿no? La hora dorada o después de a lo mejor días transcurridos, pero si presenta alguno de estos datos, es importante que se le comunique al paciente que son datos de alerta, ¿no? Y muchas veces no se les da la importancia o la educación para la salud que se refiere a la alta cuando es un traumatismo craneoencefálico severo, donde pues no, a lo mejor del protocolo hospitalario, pues no realizaron una valoración con estudios de imagen, donde pudiera ahí mostrar un sangrado o una hemorragia a nivel cerebral. Sin embargo, pues puede ocurrir, ya que pues la labilidad de los capilares ha sido pues transgredido, ¿no? A través de esto de trauma. Y bueno, la exposición, que se refiere a que desvistamos al paciente. Entonces, en las unidades de choque, ustedes han visto que pues llega el paciente, pasa de la camilla o en la misma camilla que viene de la ambulancia, lo desvestimos, necesitamos exponerlo, necesitamos pues retirarle toda la ropa, de alguna manera que a través de esta valoración inicial podamos detectar zonas de edema, zonas de sangrado, laceraciones, pues todo lo que nos puede dar de información importante y relevante hacia a dónde va a ser dirigida la estabilización hemodinámica. Prevenir la hipotermia, a pesar de que lo desvestimos, bueno, tenemos a lo mejor algunas tecnologías como que nos sirve para pues prevenir la hipotermia. Si vamos a administrar líquidos intravenosos de manera eh, rápida, estos, eh, estos sistemas donde se calienta la, las soluciones. Permítame, estoy conectando a la computadora. Donde se calentan las soluciones y que se tiene que tener previstos, ¿no? Para administrarlos de manera rápida sin que la hipotermia de, ya, sin que se dé hipotermia en los pacientes por las soluciones que están frías, ¿no? Bueno, y la monitorización, y en este caso, pues aquí podemos ver un monitor de signos vitales en cada una de las unidades. Es importante que nosotros, pues, a lo mejor si participamos en estos equipos, dentro de este protocolo, pues tengamos nuestras funciones definidas, ¿no? Desde quién va a monitorizar el paciente, quién lo va a canalizar, si es que no viene canalizado en el prehospitalario, quién va a manejar el carro de paro, quién va a manejar la vía aérea, medicamentos, el registro, el tiempo, etcétera, ¿no? Y bueno, la valoración o revisión secundaria se refiere a esta nuevamente valoración de cabeza a pies, conjuntar los datos documentales que se añadirán al expediente clínico con los laboratorios y los estudios de imagen y los protocolos adicionales según los hallazgos, ya que a lo mejor existe algún tipo de lesión que tiene que ser atendida, ejemplo, ¿no? Un trauma facial que no impide a lo mejor la permeabilidad de la vía aérea, sin embargo, pues es importante, pues ya se puede derivar, ya sea a traumatología o al cirujano plástico, depende, ¿no? Y el tratamiento definitivo y la reevaluación. En este caso, como hemos comentado, dar los datos que son importantes sobre los datos de alarma, pero ya que pues, si tenemos a un paciente hospitalizado, pues la valoración de los signos vitales, el aumento de la temperatura corporal, esta respuesta
al trauma o la respuesta metabólica al trauma que se conoce, pues es importante que nosotros sigamos de manera conjunta la valoración, los datos de glicemias, los datos de aumento de la temperatura. Lo vamos a ver ahorita en un plan de cuidados que viene más adelante, más aquí en la presentación. Y algunas consideraciones especiales sobre pacientes pediátricos, las embarazadas, adultos mayores y de acuerdo a algunas situaciones que puedan empeorar la situación, ¿no? Por ejemplo, pacientes con comorbilidades, dígase pacientes que viven con diabetes o que viven con hipertensión o algunas enfermedades concomitantes. Y bueno, esto es un poquito de lo que ya revisamos en algún momento para que pues no me detenga yo a leer todas las diapositivas, pero sí recordar algunas situaciones puntuales. En el caso de los traumatismos encefálicos, ya que pues veíamos la tríada de Monro-Kelly, determinar pues, la importancia de la estabilidad en este sistema pues, de neurológico, ya sea que se determine al cráneo como el contenedor del líquido cefalorraquídeo, de la sangre y de la propia masa cerebral, pues estos principios de valorar de manera continua los datos neurológicos cuando se ve desregulada esta tríada. Por eso es que tendríamos que visualizar el traumatismo encefálico en estas fases, tanto la primaria como la secundaria. En la primaria nos daríamos cuenta a través de alteraciones en el estado de conciencia, lo que llamaremos también en este sentido cuando el paciente sufre un impacto de manera inmediata, se altera lo que es la barrera hematoencefálica. Entonces, se va a causar una alteración en esta barrera hematoencefálica, ya sea por la hemorragia cerebral y aumenta la presión intracraneal. Esto también, tema ya lo revisamos en su momento, el aumento de la presión intracraneal, la valoración de los pares craneales, la valoración neurológica, la valoración del estado del despierto y de allí eh, se continúa hacia la fase secundaria que pues es en horas como les comenté, es importante pues determinarlo a través de una valoración continua. Y bueno, en el caso del traumatismo, perdón, encefálico, si nos recordamos un poquito del ACLS y del BLS, también observar algunos datos de causas reversibles del shock o del paro, porque de manera conjunta, cuando pues vimos este tema, vimos el tema de, del impacto de los gases, dígase el CO2, tanto cuando están fuera de sus rangos de 35 a 45 milímetros, entonces es este valor dado a que denotan hipocapnia o hipercapnia, incluso pues ya en otro sentido hacia la saturación de oxígeno, la hipoxemia y en el caso de la glucosa, cómo se determina como el sustrato, es decir, el alimento que tiene el cerebro. Entonces, un paciente con hipoglucemia o hiperglucemia, pues no se necesita una estabilidad en este componente y pues hiponatremia, ¿qué otro? Hipomagnesemia, tanto la fiebre, datos de anemia e incluso como les comenté eh, estar vigilantes de que al paciente se le administre la medicación anticomicial, dígase DFH, a lo mejor algún diurético específico como manitol, etcétera, ¿no? Entonces, el manejo de la hipertensión intracraneal, ya lo vimos también
Y esto que les comentaba, la hora dorada. Estos pacientes, si no se les realiza en la primera hora una valoración muy específica a nivel neurológico y si no se continúa en el transcurso de los días, pues el paciente se puede agravar e incluso morir. Y en el caso de las intervenciones que se realizan a los pacientes con hipertensión intracraneal, ya veíamos estos en este tema para que lo puedan recordar. Tiene las diapositivas, si no, pues me recuerda para que se las vuelva a pasar. Y vimos me parece que vimos la valoración neurológica de los pares craneales, de las pupilas, de ¿qué otro vimos? Del estado del despierto o estado de conciencia. Vimos, ¿qué otra cosa vimos? Con neurológico, por ahí si se acuerdan. Mm, sí, sí me acuerdo que vimos este tema como más desglosado de lo que se refiere a la valoración neurológica. Y bueno, en el traumatismo que se deriva hacia lesiones cervicales, pues el uso y la estabilización desde el prehospitalario con los collarines, ya de lo que se recomienda, pues son estos collarines rígidos, a diferencia de los collarines blandos que no dan tanta estabilización de las cervicales. Y porque se tiene que hacer una relación entre la estabilización cervical con la función neurológica, no es únicamente la, mm, el cuidado hacia hacia el área que está inervando, sino también hacia el flujo, es decir, todas la circulación, en este caso, que si ocurre un traumatismo que oprima o ocluya de manera importante hacia las arterias, hacia las carótidas que irrigan al cerebro, por eso es es otro fundamento para brindarle al paciente una estabilización con este tipo de collarines. Y pues para evitar el aumento de la presión intracraneal, cuando una persona no, una persona pues no se le puede movilizar, es decir, necesitamos tenerla en decúbito supino, pero para evitar eh, el aumento de la presión intracraneal, se opta por este tipo de posición, ¿no? Es una posición anti-Trendelenburg, ¿no? Entonces, comentábamos en algún momento los grados que se tienen, que se necesitan para evitar aumento de la presión intracraneal. ¿Se acuerdan qué presión intracraneal perdón, cuántos grados de la cama se necesita posicionar al paciente para evitar aumento de la presión intracraneal? Si tiene lesión, ¿es a 20 grados y si no es a 30? Ajá, 30, 40, 45 grados, ¿no? Sí. Porque, pues, si en caso contrario, si lo tenemos en decúbito supino y em, sin ninguna elevación, pues podemos aumentar la presión intracraneal. Esta posición antitren de Lembo, ¿no? ¿Sí la conocen? Sí. Sí, Entonces, maestra. entonces no es que esté hecho acá la imagen, sino es así a propósito para que la podamos visualizar. Y pues eh, aquí nada más la observación que aquí tiene almohada, ¿no? Pero en este caso, pues se tiene que prescindir de la almohada porque no es una indicación, sobre todo si tiene collarín rígido. Y en ese sentido de la estabilidad cervical, ser muy cautelosos con el manejo del collarín, porque nos ha tocado observar, ¿no? Que a veces que porque está sucio el collarín, lo retiran y lo lavan y en ese transcurso el paciente se queda sin, sin collarín, entonces podemos ocasionar más daño. A lo mejor era pues un shock neurogénico y probablemente y le terminamos de, de agravar la situación.
y sí aterriza en un shock neurogénico, ¿no? Entonces, eh, no es únicamente el cuidado de los nervios para la movilización, sino para la estabilidad hemodinámica. Es importante que nosotros tengamos cuidado en eso. Bueno, en el caso, pues, de los traumas, ya sean cerrados o perforantes, se si, bueno, si son cerrados es por el impacto, pero si son perforantes, ya sea por algún instrumento, algún tubo, algún objeto punzocortante, etcétera, que lesiona. Entonces, se visualizan, en el caso de los estudios de imagen, a las alteraciones, porque se puede ver la asimetría, se puede determinar a lo mejor si existe líquido o si existe aire, etcétera, ¿no? Entonces, el paciente politraumatizado, pues ya en sí ya es complejo y si se le agrega un traumatismo torácico, el manejo tiene que ser más cauteloso. También, pues, si revisamos las estadísticas, los pacientes que tienen fracturas de primera y segunda costilla tienen más mortalidad, porque quiere decir que a pesar de que ya aunadas, ¿no? A lo mejor ocurrieron fracturas de múltiples costillas, pero si se fractura la primera y la segunda costilla, ya es un indicativo que puede ocasionar más mortalidad por el mismo trauma torácico y que se relaciona con este flujo sanguíneo cerebral. Es un tema pues bastante importante, sin embargo, la estadística no es tanta, está alrededor del 1 o 2% de las fracturas de primera y segunda costilla, pero pues son tienen alta mortalidad. Y en el caso pues de contusión pulmonar, como veíamos en este video donde nos expresa el síndrome de la bolsa de papel, existe a través del mecanismo de la cinemática del trauma, que el cuerpo y pues contiene los pulmones en la caja torácica. Sin embargo, el impacto que ocurre en el parénquima pulmonar, y recordemos que, bueno, esto también lo vimos en el tema de ventilación mecánica, que los pulmones tienen una presión negativa. Entonces, al darles una presión positiva del medio externo a través de la compresión, pues puede existir eh, tanto esta contusión como algunos otros traumas, ¿no? Como un, un polutrauma bueno, un tórax inestable, ¿no? Todo esto que aterriza porque estas lesiones al parénquima pulmonar, pues se tiene que determinar la causa, si es, a lo mejor si es aire o si es sangre, pues evacuar este líquido a través de un sello de agua y pues se tendría que eh, pues participar en el caso de enfermería, participamos en los cuidados de este sello de agua, de la monitorización y vigilancia del patrón respiratorio, de los gases arteriales, incluso del dolor, ¿no? También viene igual en esta presentación en el manejo del dolor en las intervenciones de enfermería. Y en el traumatóracico, bueno, ya vimos de lo que se refiere del ATLS, y pues recordemos los tipos de shock, donde aterrizan este tipo de pacientes, ya sea que aterricen en un shock cardiogénico o en un shock hipovolémico o en un shock obstructivo, o que se combinen, ¿no? Y si no se buscó o no se visualizó a lo mejor no se atendió una fractura expuesta, puede llegar hasta un shock séptico, ¿no? Un shock distributivo. Entonces, eh, es, mm, es muy complejo el paciente politraumatizado porque pues a lo mejor requiere sangre, a lo mejor requiere restricción de líquidos, requiere, aparte, todos requieren monitorización hemodinámica, pero el cuidado de enfermería tiene que ser eh, sistémico. En este caso, a lo mejor los pacientes con shock obstructivo, dígase que tienen una lesión, tienen sangrado,
pero tienen alteraciones de la coagulación, etcétera, ¿no? Incluso pueden llegar hasta esta entidad que es muy manejada en la unidad de cuidados intensivos, ¿no? Un TEP, un embolismo pulmonar, y pues es tan complejo que pues son muchas patologías en un solo paciente, ¿no? Tiene que ver infecciones, desde que le colocamos los invasivos, tiene que ver la valoración neurológica, la valoración hemodinámica, la valoración de tegumentos, de las ventanas hemodinámicas, etcétera, ¿no? Todos estos temas que ya hemos visto en algún momento, pues aquí van aterrizando porque es todo en uno, ¿no? Bueno, en el caso pues del trauma torácico, la posibilidad de esta contusión cardíaca, vimos en el video cómo es que la velocidad y el impacto hacia los órganos, sin embargo, no podemos decir que a lo mejor el abdomen es más importante que la caja torácica, no, sino todo en el conjunto y en la complejidad del paciente, de la estabilidad. Algunos, pues el cardiólogo va a decir que el cirujano cardiotorácico va a decir que es importante y primordial la cirugía de tórax. Y el cirujano general, pues va a decir que es prioritaria la cirugía, la laparotomía, ¿no? Entonces, eh, cada institución pues tiene que hacer sus propios protocolos de acuerdo a las características de su población y sobre todo pues a los scores que aterrizan en la mortalidad y en cómo van a estabilizar al paciente. Y bueno, ya sea que ocurrieron rotura de pequeños vasos o lesiones en las válvulas, hemorragias o lesiones de las fibras musculares, pues cada profesional que se dedique a la cirugía, en este caso, pues torácica, valorará y se enfocará en la reparación tanto de estas estructuras para la estabilidad del paciente. Y bueno, ya también recordando un poquito de esta estabilidad hemodinámica, la valoración cardiopulmonar, la valoración del gasto cardíaco, ya vimos este tema un poquito más extenso, del gasto cardíaco, de las ventanas, de la monitorización invasiva, de la no invasiva, y bueno, en el traumatismo aórtico, pues este sí es muy eh, caótico, es en este tipo de shock que se viene clasificando tanto en obstructivo como en cardiogénico, de acuerdo si existe o no existe alguna ruptura. Son de los que pues causan una mortalidad de un 10 hasta un 20%, sobre todo si son accidentes de vehículos con alta velocidad, ¿no? Entonces, son personas que lamentablemente pues fallecen de manera casi inmediata, ¿no? O junto con los traumatismos craneoencefálicos severos, porque el impacto, sobre todo si no se tiene el cinturón de seguridad, que es entre comillas, ¿no? Seguridad, reduce el impacto, reduce las lesiones, sin embargo, pues la fuerza tanto del vehículo en el que va contenido como en del vehículo o el cuerpo o el cuerpo contrario en el que choca, ¿no? Y bueno, les comentaba, ¿no? Es complejo, es extenso el contenido para el paciente politrauma. Y en el caso, pues, de lesiones traqueobronquiales, aquí se ve comprometida la función respiratoria, bueno, ventilatoria, mejor dicho, porque podemos tener aquí el propio sangrado, la propia hemorragia, luego no tenemos la permeabilidad de las vías aéreas, y por eso es que de estas lesiones derivan que el paciente se broncoaspire, que el paciente eh, pueda tener un sangrado importante. Aquí si se relaciona con sangrado a nivel carotidio, pues resulta pues muy mortal.
Y en este caso, pues de las lesiones traqueobronquiales, ¿qué es lo que podemos ver? Un enfisema mediastínico. ¿Han visto cómo se ven las características de esta piel, de este tejido celular? Es como como ver una piel como esponjosa, ¿no? Entonces, no es una piel, pues propiamente tersa o una piel que al tacto se sienta normal, ¿no? Sino se puede ver como esponjosa. A eso se refiere lo que es el enfisema, ¿no? Se forma este enfisema por este sangrado. Y pues, ¿qué puede evitar? A lo mejor que en cuanto a aquí expresa, ¿no? En cuanto a los tejidos adyacentes a la tráquea y a los bronquios, estos se mantienen íntegros y no pierden aire, pero ¿qué pasa? Si se dificulta la lesión y su diagnóstico porque no se forma el neumotórax ni el enfisema, porque en este caso, pues podemos ver a lo mejor sangre, pero no vemos que se forme una, una situación del propio sistema respiratorio, ¿ok? Y bueno, los traumatismos abdominales, como les decía, ¿no? A lo mejor el cardiotorácico, pues quiere operar primero, pero el cirujano general es que realiza pues, la parotomía, quiere estabilizarlo de esta manera. Entonces, cada institución tiene que hacer sus propios protocolos de atención y bueno, si tantos fueran contusos o fueran penetrantes, de acuerdo a la cinemática del trauma, pues se puede visualizar cuál fue la lesión, si fue en intestinos, si se conjunta con la lesión pélvica, si se conjunta con la lesión cardíaca, con contusión cardíaca o contusión pulmonar. Es pues multidisciplinario este paciente, pero en el caso, si ya vamos cerrando hacia nuestros cuidados del personal de enfermería, todos nosotros tendremos que eh, pues estar preparados en algún momento de la atención de estos pacientes, sobre todo si atendemos pacientes críticos, desde nuestra exploración física, nuestra valoración primaria y secundaria, hacer un examen físico importante, minucioso, a lo que concierne pues el personal de enfermería para, pues, primero poner al más apto en el puesto adecuado, ¿no? Porque si ponemos a una persona que en su curva de aprendizaje, pues no ha tenido experiencias y este tipo de pacientes, también es un determinante para que se le agregue mortalidad a los usuarios, ¿no? Sin embargo, pues nuestras instituciones eh, tienen un esquema a lo mejor de gestión de estos equipos, pues preparándolos desde que no conocen el área, desde que a lo mejor no le gusta este tipo de pacientes, a lo mejor no ha tenido ningún acercamiento, ninguna preparación, ninguna experiencia, pero creo que todos y cada uno de nosotros pues nos hemos buscado o especializado en algún área que se nos hace de interés o pues, ¿por qué no? Diversificamos, ¿no? Pero de lo que se tendría que buscar que dentro de nuestros equipos de enfermería, así como existe de manera, o haciendo una comparativa, ¿no? Con el área médica, nos podríamos especializar en un área que nos consideremos más preparados para la atención, sobre todo de este tipo de pacientes tan complejos. Y en este sentido, pues tener capacidades asistenciales, la habilidad motriz, la habilidad, ejemplo, ¿no? Yo soy a lo mejor muy apto para canalizar vías periféricas con pacientes de una capital venoso difícil, ¿no? Pero también necesitamos de otras habilidades que se le llaman habilidades blandas, ¿no? La estabilidad emocional, el manejo del estrés, que yo no me dirija a mis compañeros gritándoles, que no me ponga a llorar, o somos humanos, ¿no? Entonces necesitamos esas habilidades de resiliencia,
de preparación ante ante la actuación, pues que tiene que ser rápida, tengo que focalizarme en la actividad que voy a hacer, tener un manejo de mis emociones y pues un trabajo que acarrea esta parte, ¿no? Una base científica sólida que pues yo me prepare, yo me siga capacitando en el sentido de tomar mis certificaciones, en este ejemplo, ¿no? ACLS, BLS, ATLS, o ya sea en trauma o prehospitalario, avanzado o básico, ¿no? Y pues esto requiere también del conocimiento de lo que hemos visto, ¿no? Una inversión de tiempo, una inversión de, de económica en muchos sentidos, ¿no? Estar pues con nuestros conocimientos teóricos actualizados. El liderazgo y la iniciativa, ya sea que formemos parte de un equipo, si somos líderes de estos equipos, o tener iniciativa desde que a lo mejor no me toca eh, pues recibir el carro de paro, pero pues yo llegué temprano y hago mi actividad, pero pues estar en este sentido preparado por cualquier eventualidad, a lo mejor hago equipo con mis compañeros y necesito saber dónde están las cosas, dónde están los equipos, a pesar de que a lo mejor a nivel hospitalero, pues cada cajón, cada vitrina, pues tiene nombre de lo que contiene, pues yo pueda ser más hábil, pueda tener esta iniciativa de participar. Y pues un criterio clínico ágil para tomar decisiones rápidas y acertadas, ¿no? Pacientes que a lo mejor llegan desmayados y yo ya considero que están en shock, que los intuben y no, únicamente tenía una hipoglicemia. Esto es real, esto ocurre muchas veces, ¿no? Los canalizamos, les valoramos primero una glicemia, vemos que nos marca el glucómetro low, de acuerdo a marque su glucómetro, y pues lo canalizamos y le pasamos la glucosa al 50 y prácticamente reviven los pacientes, ¿no? Y ya otro ya los quería intubar, ¿no? Entonces, son situaciones en las que nosotros debemos prepararnos, capacitarnos, necesitamos pues este criterio clínico, ¿ok? Y bueno, entonces, en el caso de enfermería, cuando ya entramos a la parte del proceso enfermero, este proceso enfermero, pues que necesita una valoración a través de sus etapas. Bueno, la valoración tiene que tomar la validación de todos estos datos para que los podamos interpretar, para que podamos tomar decisiones, podamos hacer la interpretación de estas respuestas humanas, convertirlas a diagnóstico, de allí que las planifiquemos, ejecutemos las intervenciones y las podamos evaluar al final. Y el proceso enfermero es cíclico, el proceso enfermero pues va de la etapa de valoración muchas veces a la ejecución, ¿no? A veces los estudiantes de pregrado pues piensan que en las áreas de choque, en las áreas de a lo mejor de trauma o de urgencias, pues no se realiza. A veces dicen, ¿no? No se realiza proceso enfermo, no, sí se realiza, pero a lo mejor no se documenta porque en la planificación, pues yo ya verifiqué mi carro de paro. En la planificación, yo ya pude intervenir de alguna manera anticipada, pues preparando los elementos para asegurar la vía aérea, y estas intervenciones están, si queremos manejar las taxonomías, pues en el NANDA, en el NOGINIC, pero es dinámico, entonces no podemos decir que en las áreas de choque de urgencias, pues no se realiza proceso enfermero, sí se realiza, ¿no? Y pues algunos diagnósticos de enfermería de los pocos, muchos que existen en este tipo de pacientes con politrauma son estos, ¿no? ¿Qué otros diagnósticos de enfermería ustedes podrían agregar o piensan que se presentan más en sus unidades? Quisiera que me pudieran comentar. Esos son algunos, ¿no? Porque el paciente con politrauma pues tiene muchos diagnósticos de enfermería. ¿Ustedes cuáles han observado? ¿Cuál, incluso a lo mejor aquí no aparece? ¿Cuál es, cuál
A lo mejor aquí no aparece, pero ustedes han visto otro tipo de pacientes o de estos pacientes que tienen algún diagnóstico de enfermería que aquí no aparece. Comenten. Riesgo de glucosa inestable. Ajá, También de los que están aquí, cuando mi paciente tiene TC severo, sí manejo mucho este diagnóstico, el de riesgo de perfusión tisular, cerebral ineficaz. El del gasto cardíaco va disminuyendo o se va alterando. Y el del dolor agudo bueno, se ve mucho en lo que es la hemodinamia, ya trae presión alterada, ya sea que de repente se eleva su TA media, que está entre 90, 110, su TA media, o luego se hipotensa, también la frecuencia cardíaca se bradicardiza el paciente. Em, Igual en lo que es parámetros ventilatorios, es muy evidente en estos pacientes. Y como menciona, pues el de estar checando también si está hipotérmico, pues prácticamente se hipotensan, se hipobradicardizan, se hipoglucemian. Sí, estar al pendiente de sus parámetros ventilatorios. entonces, a lo mejor algún otro que pudieran, gracias, gracias. ¿Alguien más, algún otro diagnóstico que aquí falte, que han observado en sus pacientes? En este ejemplo, ¿no? De que pacientes con politrauma pues tienen múltiples diagnósticos. ¿Qué otros diagnósticos de enfermería pudieran ustedes agregar? Un patrón respiratorio ineficaz. Ajá, sí, sí, cierto. Riesgo de shock también podría ser. Exacto, riesgo de shock. ¿Qué otro? ¿Qué otro? Deterioro generalizado del adulto. Ajá. Este, bueno, ya está riesgo de infección. Esto es como de manera general, ¿no? Entonces ya se van particularizando estos diagnósticos de enfermería. Aquí tenemos 3, 6, 9, ¿no? Pero pudieran derivar muchos más diagnósticos, ¿no? Estos son como los básicos de todos estos estos diagnósticos médicos o situaciones clínicas que comentamos, así, pues muy brevemente, porque pues, el tema es bastante extenso, pero pues ya vamos ahora adentrándonos hacia esta parte de lo que nos concierne en el proceso enfermero, sin perder de vista pues la actualización de nuestros conocimientos, de lo que ustedes a lo mejor ya en algún momento ya saben por tener la práctica, la habilidad de este tipo de pacientes. Y bueno, dentro de este tema, bueno, ya dándole continuidad a la capacidad adaptativa intracraneal disminuida y riesgo de perfusión tisular cerebral ineficaz. Entonces, vimos la valoración de Glasgow, de las pupilas, monitorizar la presión intracraneal, la presión de perfusión cerebral, los signos vitales, y aquí viene también lo que es el ritmo cardíaco, ¿ok? Toda esta inestabilidad. Entonces, ¿qué vamos a hacer? La posición de la cabecera, mantener al paciente alineado, es decir, que no esté con la cabeza por un lado, el tórax y los pies desalineados, ¿no? Sino mantenerlo alineado, que podamos evaluarlo, que podamos visualizar alteraciones. Bueno, aquí es en el campo visual, sí, el paciente ve escotomas, sí, es decir, que no pueda visualizar un porcentaje de su campo visual, es decir, que se reduzca los grados que ve desde eh, ¿cómo se le llama? De ojo a ojo, que visualice su campo, menor su campo visual, ¿no? Esto pues estaría reflejando una situación
a nivel neurológico, ya sea por un sangrado. Y bueno, en el caso de los pacientes que tienen ventilación mecánica con traqueostomía o con tubo, pues vigilar, lo comentábamos en su momento, que la fijación no esté tan pues apretada, no ocluya y no impida este flujo sanguíneo cerebral y la perfusión. Entonces, pues aquí observar signos de convulsiones y si se presentara, describir cómo son las convulsiones, ¿no? Si son tónico-clónicas o es en alguna zona, es decir, focal, o si son generalizadas. Si el paciente está sedado, aquí tener cuidado de retirar el collar si está sedado, pero pues ser muy puntuales en que se necesita esa estabilidad del collarín y pues mantener el collarín cervical en pacientes sedados y al manipularlos, porque al momento de la manipulación podemos ahí agravar un shock pues neurogénico, mantener la sonda vertical con buen drenaje, eso pues se refiere a drenajes de hematomas. En el caso pues del confort ambiental, pues tener un ambiente calmo y tranquilo, es decir, que la enfermera no esté allí con su musicoterapia, ¿no? Entonces, sí es musicoterapia, pero es para el paciente, no es para el personal de enfermería. Y la higiene bucal rigurosa, pues con clorexidina, ya vimos en su momento los cuidados del paciente que tiene ventilación mecánica. Y bueno, entonces veíamos la presión de perfusión cerebral, la PAM que se mantiene en los pacientes eh, con pacientes neurocríticos. En este caso, hay unos autores que manejan 90 a 110, otros le dan todavía una permisibilidad de 80 a 110. Y la PIC, pues menor de 20, o algunos autores menor de 21. La PVC, que en algunas instituciones todavía se utiliza, PVC, de 8 a 12. En el caso, pues ya vimos algunas actividades de enfermería que no se recomienda que sean rutinarias. Vimos dentro de estas, pues la aspiración de secreciones, o sea, no hacerlo de manera rutinaria porque aumentamos la presión intracraneal y todo lo que son los invasivos. Todos los invasivos, el dolor, este mecanismo de respuesta pues a una situación lesiva, dígase una sonda, un catéter, una inyección, una gasometría, todo lo que sea invasivo, pues le puede aumentar la presión intracraneal. El oxígeno, tener pues la presión parcial de oxígeno a través de los gases arteriales menor a 50 y pues en general los gases arteriales, ¿no? Como el CO2, decíamos que mantenerlo en normocapnia, ¿no? De 35 a 45 los niveles de CO2, las fijaciones, tanto de traqueostomía como del tubo, evitar que estas fijaciones estén muy apretadas, ¿no? Entonces, si se mantienen pues tan apretadas, podemos tener ahí una consecuencia la circulación yugular y pues aumenta la presión intracraneal. Parece nada, pero todo esto pues está documentado, ha sido estudiado y es importante que como profesionales con este tipo de pacientes lo sepamos. Bueno, otro diagnóstico de enfermería, confusión aguda. Vimos la valoración de Glasgow, la relación, creo que lo vimos en el tema de monitorización hemodinámica. Ahí vimos la curva de la oxihemoglobina, vimos la evaluación pupilar, vimos el monitoreo hemodinámico, y pues también hemos comentado en algún momento algunos datos sobre los pacientes que están alterados, que están combativos. Vimos también sobre las sujeciones, la contención física, la contención verbal, la contención farmacológica, también estas medidas de seguridad para que los pacientes se caigan, ¿no? En el caso de alucinaciones de delirio, la contención de estos tipos
la supervisión y la seguridad, que tengan a su familiar, que tengan pues no podemos decir que tengan una enfermera exclusiva si no es en la unidad de cuidados intensivos, porque a lo mejor está en un área de urgencias o en un área de choque, y pues la enfermera, a lo mejor en choque, pues sí tiene una sola enfermera y en la unidad de cuidados intensivos, pero en urgencias la enfermera no tiene un solo paciente, entonces necesita que se actualicen pues estos indicadores de atención, horas enfermera-paciente, de acuerdo a la supervisión y seguridad que necesitamos brindarle a estos pacientes. Signos de convulsiones y el control de la glucemia, que ya hemos platicado. Y bueno, la oxigenación, sí, de igual manera, estos pacientes en sus tratamientos clínicos incluye el manejo de oxígeno, ya sea por puntas nasales o si son intubados, que la saturación parcial de oxígeno pues esté mayor a 90, pero pues no mayor a 96, entonces que se mantenga esta oxigenación que nosotros podemos ver en el oxímetro o en el monitor de manera periférica, ¿no? Porque una cosa es la saturación parcial de oxígeno y otra cosa es la saturación periférica. Y como comenté, las convulsiones, tener documentado el tipo, la duración, si son generalizadas o focalizadas. La glucemia, también, este tema ya lo vamos ahora aterrizando en este tipo de pacientes. Bueno, cifras entre 150 a 180 por el mecanismo reológico pues, del cerebro y la glucosa y el oxígeno como sustratos del cerebro, como su alimento, ¿no? El riesgo de perfusión renal comprometida. O sea, estos son muchos diagnósticos para este tipo de pacientes, ¿no? Y ya vamos viendo, pues, varios temas en uno. Aquí, ¿qué necesitamos nosotros evaluar? La diuresis, algunos datos de laboratorio, las enzimas renales, nivel de electrolitos, controlar la presión venosa central. ¿Qué tendrá que ver la presión venosa central con el tema renal? ¿Qué tendrá que ver? ¿Qué tendrá que ver el edema con la función renal, con la PVC? La perfusión al órgano, ¿no? Exacto, exacto. Y aquí lo expresa. Si podemos tener pacientes con compresión eh, venosa central, pues menor, a que nos aterriza, a que no está teniendo una adecuada perfusión, es decir, un adecuado riego sanguíneo, y de los órganos llenos de los que sufren pues más son los riñones, ¿no? Más si le agregamos pues la lesión a las mesentéricas, a todas el sistema de irrigación hacia estos grandes vasos, pues es importante que nosotros valoremos la diuresis, ¿no? El gasto cardíaco disminuido, la monitorización a través de valorar la presión arterial, la frecuencia cardíaca, pero también visualizar a nivel de la piel. Ya vimos todo este tema de la perfusión y de las ventanas clínicas, de la ventana tisular, es decir, el riego sanguíneo. El, el órgano que más sufre, o bueno, que uno de los órganos que sufren y el que es el más extenso del cuerpo, pues es la piel, ¿no? Entonces, las zonas distales, es decir, los dedos, tanto de las manos, de los pies, nos pueden dar datos a través de que nosotros detectemos la temperatura, el llenado capilar, y hay otra parte de la valoración tisular que no es en los dedos, ni de las manos ni de los pies. Lo vimos en su momento, el grado de moteado, ¿no? Que se valora a través de las rodillas. Entonces, ese moteado tiene una escala, una gradación para determinar que el paciente ya tiene una hipoperfusión importante, ¿no? Y bueno, prestar atención a alteraciones del nivel de conciencia, lo relacionamos con la ventana neurológica, las hemorragias, el gasto urinario,
Y bueno, alteraciones hemodinámicas. Ya vimos, perdón, metabólicas. Nos falta ver, no, ya vimos lo de la glucosa, ¿no? No creo que sí viene más adelante. Dolor, alteración de la presión gastrointestinal y la glucemia. Entonces, un paciente, supongamos que está comunicativo, que sí nos puede decir qué tipo de dolor tiene, dónde lo tiene, a diferencia de un paciente con intubación endotraqueal o que se le aseguró la vía aérea que no nos puede comunicar, ¿no? Entonces, el dolor va a ser importante y en los pacientes, pues, a lo mejor que sí recibieron sí se aseguró la vía aérea, pues existen otro tipo de escalas donde se puede valorar el dolor. Las vimos, la CPOT, la BPS, escalas que están validadas y también escalas que se relacionan a la sedación, ¿no? La escala de RAS, la escala de SAS, para valorar este tipo de pacientes. Y bueno, ¿qué intervenciones vamos a- a llevar de manera conjunta? Valoramos el dolor, los signos vitales, la sincronía con el ventilador. Esto viene en las escalas de CPOT y la BPS, también para que podamos revisar ese tema de pseudoanalgesia. La medicación, vemos ahí también un poquito del protocolo que se maneja. Y bueno, en pacientes comunicativos, evaluar el efecto analgésico, más o menos si es a través de una vía parenteral, dígase intravenosa, en un lapso aproximado de 30 minutos, pues podremos ver algunos cambios. Pero, ¿qué es lo que nos marca en los pacientes, por ejemplo, intubados, ¿no? Que ya tienen resolución del dolor? El, el registro de la frecuencia cardíaca. Sí desciende la frecuencia cardíaca y sí desciende la presión arterial cuando se les alivia el dolor o bueno, se les disminuye el dolor. Entonces, estos pacientes de politrauma, si en algún momento no presentaban dolor, es importante que se valore las características del dolor, la zona, el tipo, si es pulsátil, si es un tipo eh, intermitente, si es continuo, la zona, estar atento a la validación del dolor, porque a lo mejor el paciente nos dice, no, es que me duele un 10 pero no tiene una validación del dolor, pero pues también de manera cultural sobre todo en los adultos mayores, hay pacientes que sí comunican el dolor a través de expresiones faciales, a través de verbalizarlo, pero hay veces que se nos dificulta por, por pues la cultura a lo mejor de expresar un sentimiento y ustedes pues lo han visto, ¿no? Pero pues a lo mejor en este tipo de pacientes que sí tienen una causa por un impacto, por una lesión, pues podemos aquí validar que el paciente pues a través de esas expresiones pues tenga dolor. Y bueno, este otro diagnóstico, riesgo de alteración de la perfusión, si recordamos toda la irrigación que existe a través, pues, de las mesentéricas, de toda la circulación arterial y llega a todos los capilares para irrigar a todos los órganos, ¿no? El hígado, el vaso, los riñones, estómago, intestino, etcétera. Entonces, es importante la irrigación y la perfusión que acarrea todos estos órganos. Entonces es importante que pues se haga una valoración exhaustiva, una valoración primaria y secundaria, buscando a lo mejor zonas eh, eh, de equimosis, zonas de edema, pero pues esto se tiene que corroborar también a través de los estudios de imagen y en el caso pues de, de nuestra labor tendríamos que llevar una correlación con los signos vitales, eh, descenso de la presión arterial eh, y a lo mejor alteraciones más que haya hemodinámicas de tipo más generalizado. Otro diagnóstico, riesgo de nivel de glucemia inestable.
Ya comentamos pues la importancia, algunos pacientes pues de este tipo pues si no viven con enfermedades, con comorbilidades, dígase diabetes, hipertensión, pues también pueden tener alteraciones de la glucosa. ¿Y qué vamos a realizar? Dentro de nuestras intervenciones, pues la rotación de los sitios, es decir, no únicamente el mismo dedo para valorar la glucosa, medirla en intervalos determinados, ya sea cada 4 horas, cada 8 horas, 12 horas, etcétera, ¿no? La vigilancia de estos datos de tanto de hipo como hiperglucemia, si es necesario aplicar insulina exógena o al contrario, ¿no? Administrar glucosa. Entonces, eh, pacientes con hipertensión intracraneal, la hiperglucemia pues, no es deseable. Por eso es que se recomienda mantener la glucosa, pues, debajo de 180 para, pues, llevar un control. Riesgo de infección, estos pacientes que reciben, pues, múltiples invasivos, nuestra higiene de manos, nuestra quinta acción esencial y la seguridad de todas las acciones esenciales, pero la acción esencial 5 aquí es importante. Eh, las técnicas asépticas, ya sea en todos los procedimientos, el uso de los antisépticos de manera correcta, el cambio de apósitos si son heridas quirúrgicas, disminuir las IAS en este sentido. Y bueno, nosotros somos eh, pues muy partícipes en muchas intervenciones y en muchas acciones esenciales. Entonces, desde la higiene de manos, educamos al paciente, educamos al médico, educamos al de trabajo social, educamos al familiar, etcétera, ¿no? Las medidas de antisepsia es una labor importante que nosotros realizamos a través del manejo de los invasivos, de los catéteres, de las sondas, de mantenerlos todos los sistemas pues íntegros, estériles y mantener los circuitos cerrados, ¿no? Los cambios de drenaje de acuerdo a la temporalidad que se determine en el protocolo institucional, pero también con una técnica séptica y siguiendo nuestras normas institucionales. Bueno, otro diagnóstico, riesgo de desequilibrio de la temperatura corporal que viene en relación con el anterior, pero también si visualizamos al paciente neurocrítico, pues ya lo vimos en su propio tema, el aumento del flujo sanguíneo cerebral y de la presión intracraneal, porque por cada grado que aumenta la temperatura corporal, vamos aumentando el metabolismo y la presión intracraneal. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Control térmico, crioterapia. Aquí una observación, lo vimos también en su momento, la temperatura, que no tiene que ser utilizar una crioterapia si es un paciente que no ha caído en paro. Si es un paciente que cae en paro y se hace la reanimación cardiopulmonar, allí sí incluye las medidas de crioterapia. Si no, si no ha caído en paro, no tenemos por qué aplicar hielo, tenemos que aplicar agua templada, ¿ok? Aquí nada más haciendo esta observación. Pacientes que entran en paro, sí se aplica crioterapia, si no, agua al tiempo, no agua templada. La administración de medicamentos, anti, antipiréticos, el manejo del ambiente, es decir, no tener al paciente pues muy tapado, la hidratación, vigilar pues a lo mejor pacientes que pudieran, visualizamos, ¿no? Que tienen escalofríos, que tienen temblores. ¿Quién de nosotros pues no ha tenido fiebre y ha tenido estos síntomas? Son de verdad muy desagradables, pero que parta de nosotros un poco de empatía, pero de nuestras intervenciones pues hacerlas pues ojalá pudiera ser lo más confortables hacia el paciente como en el manejo del ambiente, es decir, que no tengamos al paciente muy cubierto y el paciente se quiere cubrir, ¿no? Bueno, y pues esto ya lo comenté sí, ¿no? Ajá, la, el flujo sanguíneo cerebral aumenta por
cada grado centígrado que aumenta el cuerpo. Creo que son las últimas, ya para pues no ocuparlos más, creo que son dos diapositivas más. Si vemos que este tipo de pacientes, pues hacer educación para la salud, para pues, las políticas públicas, ya vemos que son importantes que se aterrice la cultura de ejemplo, ¿no? Del uso del casco en pacientes, en personas que conducen motocicleta, que nosotros seamos conscientes de las medidas de seguridad, de vialidad, etcétera, ¿no? Ah, me faltaba este diagnóstico. La comunicación verbal comprometida, estos pacientes que pues no pueden comunicarse como tal por la confusión, por a lo mejor incluso hasta los invasivos que le impiden comunicarse. Todavía tenemos en nuestro país la barrera del lenguaje por las múltiples culturas, eh, las múltiples etnias. Entonces, pues aquí tendríamos que partir de datos importantes que en todo momento, con las acciones esenciales, pues vayamos corroborando la identidad de los pacientes, que seamos concretos, simples para comunicarnos con él, utilizar comunicación no verbal en un ambiente respetuoso y a lo mejor algunos métodos alternativos, ¿no? ¿Qué estrategias podemos utilizar? En ese sentido, pues, de acuerdo a la gravedad de lo que, bueno, a la importancia y a la comunicación que necesitamos compartir con el paciente. Si es un paciente con aumento de la presión intracraneal, pues va a tener alteraciones del estado de conciencia y pues va a ser más difícil que se pueda comunicar con nosotros. Entonces, este tema nos da mucho para que podamos eh, echar ahí una revisadita a otros temas que ya vimos, de la valoración neurológica, monitorización hemodinámica, ¿qué otros vimos? Em, Ventilación mecánica, para que los vayamos ahí checando. Si hay algunas diapositivas que les falten, me comentan para que se las pueda compartir. ¿Dudas, preguntas que tengan? No, por el momento no, muchas gracias y gracias por los diagnósticos. Ok, bueno, entonces que tengan todos una excelente tarde, un excelente miércoles y nos vemos en la próxima clase. Hasta luego, gracias. Gracias, maestra. Gracias, maestra.